Capítulo. Em, ok, vamos a ir directamente. Bueno, hoy día vamos a avanzar bueno, sería nuestro capítulo 3. Vamos a empezar el capítulo 3. Vamos a ver lo que son las aplicaciones de la derivada, ¿ok? Eh, Aplicaciones de la derivada. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a ver algunas aplicaciones. Bueno, en el capítulo anterior hemos aprendido prácticamente a derivar una gran cantidad de funciones, sobre todo usando la regla de la cadena. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones, ¿ok? Vamos a ver las aplicaciones más comunes, ¿ok? Eh, Comenzaremos con lo que son los problemas de razones de cambio, ¿ok? Entonces, en este tipo de problemas, lo que sucede es que, bueno, pueden ser problemas de tipo geométrico o de tipo, o alguna aplicación a la economía o a la ingeniería, ¿ok? Entonces, cuando se trata de problemas de razones de cambio, significa que las variables relacionadas en el problema dependen del tiempo, ¿ok? Entonces, es como que el sistema va evolucionando en el tiempo, ¿ok? Entonces, cuando dice razón de cambio, se significa la derivada respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, son problemas donde el tiempo transcurre, ¿ok? Más o menos lo podemos ver así, ¿ok? Entonces, directamente vamos a ver ejemplos, ¿ok? O sea, no hay mucha teoría que explicar, son problemas prácticos, donde, bueno, ocurren, perdón, problemas, o sea, son problemas ya más concretos, ¿ok? Entonces, la teoría básicamente es, bueno, se trata de construir las funciones acá, más o menos, o sea, hay que leer bien los problemas, ¿no? Empezaremos con este ejemplo sencillo, el siguiente ejemplo. em, ok, dice, un globo esférico se expande con el tiempo, ¿ok? Un globo se está inflando, digamos. ¿Cómo se relaciona la razón a que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio? Dice. ¿Ok? Ok, entonces hagamos esto. Entonces, el globo es esférico, ¿no ve? El globo es esférico. Entonces, acá, bueno, el radio es R. Entonces, el volumen, aquí está hablando de volumen, ¿no? Entonces, el volumen de una esfera, sabemos muy bien que es 4 tercios pi radio al cubo. Entonces aquí hay dos variables, la variable volumen y la variable radio. Esta es la relación, lo pueden ver como una relación explícita o implícita. Entonces se entiende que todo depende del tiempo, tanto el volumen como el radio. Entonces vamos a derivar, entonces en las derivadas vamos a usar siempre la regla de la cadena. Entonces la derivada de b respecto de t, esto lo derivo. Entonces al derivar el 3 va a bajar, ¿no ve? Entonces 3 con 3 se va a ir, entonces va a ser 4pi por r al cuadrado, porque el exponente disminuye de uno, pero como el radio depende del tiempo, entonces por la derivada de la base, que es el radio respecto del tiempo. ¿Ok? Y básicamente es esto, o sea, fíjense, o sea, esta derivada, la derivada del volumen respecto del tiempo, o sea, esa derivada eh, es básicamente la razón a la que cambia el volumen, ¿ok? Y la derivada del radio respecto al tiempo es la razón a la que cambia el radio. ¿Ok? Entonces, esta es la relación, o sea, la razón a la que cambia el volumen es igual a 4pi por el radio al cuadrado por la razón a la que cambia el radio.
Entonces, esa relación depende de R, ¿no? Depende en qué momento lo estamos midiendo. Entonces, también depende de R, ¿no? Entonces, básicamente, aquí hemos usado la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta, ¿ok? Ok. eh, a ver, hagamos un complemento acá en este ejercicio. Si el globo, por ejemplo, si el globo, por ejemplo, se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto, o sea, esa es la razón a la que siempre, entonces, la derivada del volumen respecto del tiempo sería 20. Entonces, ¿qué va a pasar con el radio? Entonces entonces, y el radio es de 3, digamos, o sea, esta es la razón a la que está cambiando el volumen, y el radio es de 3 pies. Entonces, voy a sustituir nomás, ¿no? Entonces, la derivada del volumen sería 20. Entonces, sería 4pi. El radio al cuadrado, el radio es 3, sería 3 al cuadrado por la derivada de r respecto de t. ¿No ve? Entonces, la derivada de r respecto de t, de aquí voy a despejar. ¿No ve? Entonces, va a ser 20 entre 4, o sea, simplificando va a ser 5 sobre 9pi. ¿No ve? 5 sobre 9 pi, que si lo calculan en decimales va a ser 5 sobre 9 por pi y va a ser 0,176 pies, porque es para el radio, sobre tiempo, que es minuto. Entonces, el radio está cambiando a razón de 0,176 pies por minuto. O sea, si este globo, digamos, en un instante dado, su radio es de 3 y se está inflando a razón de 20 pies cúbicos por minuto, entonces su radio va creciendo a razón de 0,176 pies por minuto. ¿Ok? Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Entonces, en la mayoría de los ejemplos hay que construir la relación, alguna relación que involucra las variables del problema y luego derivar toda la ecuación respecto del tiempo usando la regla de la cadena, porque son problemas donde todas las variables dependen del tiempo. No sé si tienen preguntas de este ejemplo. Ok, es el primer ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos de este estilo el día de hoy. Otro ejemplo, son todos ejemplos del libro, ¿ok? Eh, Acá voy a copiar todo esto. Bueno, aquí está la figura. Ok, esto no, ok, esto no. Mm, Ok, ¿qué dice acá? Dice, una mujer corre a razón constante de 10 kilómetros por hora, cruza un punto P que está aquí en esta esquina en dirección al norte. ¿Ok? 10 minutos después, un hombre que corre a razón de 9 kilómetros por hora, o sea, 10 minutos después, cruza por el mismo punto P en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Entonces, primero pasa la mujer, 10 minutos después pasa el hombre, ¿ok? Y nos piden a qué ritmo está cambiando la distancia entre los dos 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P, ¿ok?
Pues fíjense, aquí se está moviendo, o sea, todo se mueve, ¿no? Entonces todo depende del tiempo. Entonces acá es una distancia, entonces voy a ver en perspectiva este ejercicio. Entonces vamos a llamar X la distancia del punto P hacia donde está el hombre y vamos a llamar Y la distancia del punto P hacia donde está la mujer. Z va a ser la distancia entre el hombre y la mujer. Entonces, por Pitágoras, sabemos que z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta es la relación entre las variables, ¿ok? O sea, las posiciones del hombre, de la mujer y la distancia. Entonces, ¿en qué momento, digamos, fíjense, la mujer corre a razón de 10 kilómetros por hora, pero son 10 minutos después, entonces vamos a calcular Y, o sea, ¿en qué ubicación se encuentra la mujer? Entonces, la mujer corre a razón de 10 kilómetros por hora, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Ha transcurrido 10 minutos hasta que pase el hombre, más 20 minutos que nos están pidiendo. Entonces sería más por 10 más 20 minutos sería, ¿no? Pero 10 más 20 minutos, eso hay que transformarlo en horas, ¿ok? O sea, 10 más 20 minutos es 30 minutos. Es media hora, ¿no ve? Entonces voy a multiplicar por 0,5. Estoy multiplicando velocidad por tiempo para hallar la distancia recorrida. Entonces 10 por 0,5 es 5, las horas se va a ir, entonces 5 kilómetros. Entonces eso significa que la mujer se encuentra del punto P ya a una distancia de 5 kilómetros. Ahora el hombre, su velocidad es de 9 kilómetros por hora. Y bueno, es 20 minutos después, o sea, 20 minutos lo tengo que transformar en hora, es 20 sobre 60 horas, ¿no ve? Que sería un tercio de hora, ¿no ve? Entonces tengo que multiplicar por un tercio de hora. Entonces estoy multiplicando acá velocidad por tiempo para hallar la distancia. Entonces va a ir a la hora, entonces va a ser 9 sobre 3, 3 kilómetros. Entonces el hombre se encuentra a una distancia X de 3, ¿ok? En ese instante. Entonces, esta es la ecuación, la relación entre la distancia z y las posiciones del hombre y la mujer. Entonces, lo tenemos que ver esto de manera implícita. Entonces, derivamos uno, ¿ok? Entonces, la derivada de z cuadrado, todo depende del tiempo acá, entonces va a ser 2z, o sea, baja el 2, el exponente disminuye de uno por la derivada de la base, que es la derivada de z respecto de t. Va a ser igual a la derivada de esta suma. La derivada de x al cuadrado baja el 2x por la derivada de la base, la derivada de x respecto de t, más la derivada de y cuadrado, el 2 baja, va a ser 2y, y por la regla de la cadena, la derivada de y respecto de t. Entonces estoy trabajando la relación de manera implícita en cuanto a sus derivadas. Entonces aquí el 2 se va a ir, ¿ok? Y vamos a tener z por dz sobre dt igual x por dx sobre dt más y por dy sobre dt. ¿No ve? Ahora es cuestión de reemplazar nomás. Entonces, x es la posición del hombre, sería 3, es lo que hemos calculado aquí arriba. Y es la posición de la mujer, sería 5, ¿ok? Es lo que hemos calculado arriba. Dx sobre dt sería la velocidad del hombre. ¿No ve? La velocidad del hombre, porque es la variación de su posición respecto del tiempo, es la velocidad del hombre. Y la velocidad del hombre era de 9, ¿no ve? Y de la mujer era de 10. Entonces esto va a ser 9. Y dy sobre dt es la velocidad de la mujer, entonces esto sería 10. Y este z podemos calcular con Pitágoras, ¿no ve? Entonces z sería la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. X es 3 al cuadrado y es 5. Entonces z es raíz de 34. ¿No ve?
Entonces, esa sería la distancia en ese momento, ¿no ve? Entonces, esta sería raíz de 34. Entonces, de aquí es puro cálculo nomás. Entonces, nos están pidiendo la derivada de z respecto del tiempo, o sea, es la razón a la que cambia la distancia respecto del tiempo. Entonces, a la derecha va a ser 3 por 9 27, más 5 por 10 50, entonces va a ser 77 sobre raíz de 34, ¿no? ¿Qué pasa a dividir? Entonces 77 sobre raíz de 34 es 13,205. ¿Ok? Entonces, las unidades son distancia sobre tiempo, es decir, kilómetros por hora. Entonces, esto significa que la distancia entre el hombre y la mujer en ese momento está variando a razón de 13,205 kilómetros por hora. O sea, es el ritmo a la que se van alejando el hombre y la mujer, ¿ok? Ok, entonces aquí lo mismo, ¿no? O sea, hemos hallado la relación entre las variables, todo depende del tiempo, entonces hemos derivado la relación y hemos reemplazado por los valores de las variables en el momento preciso que nos indican, ¿ok? Ok, preguntas sobre este ejemplo. Inge, ¿de dónde sacó ese 10, lo que le suma al 20? Sí, dice en el problema, es que en el problema dice, primero pasa la mujer, después el hombre pasa, dice 10 minutos después, aquí dice, ¿ok? 10 minutos después pasa el hombre, o sea, más los 20 minutos de los que nos piden, eso va a ser 10 más 20 son 30 minutos. De ahí sale el 10, ¿ok? Ok, vamos a hacer más problemas de este estilo, ¿ok? Hay mucha geometría en varios problemas, entonces hay que acordarse de fórmulas de geometría también, ¿no? Entonces eso, le tienen que dar una mirada a las fórmulas de geometría, áreas, volúmenes, de figuras conocidas como esferas, conos, cilindros, triángulos, paralelogramos, ¿no? Le tienen que dar una repasada a eso, ¿no? Eh, veamos esto, entonces acá esto no vean la solución, ¿ok? Dice, a ver, dice, desde la parte superior del reloj de arena que se muestra en la figura, la arena cae a razón de 4 centímetros cúbicos por segundo. Esta es la razón a la que cae la arena. Exprese la razón que crece la altura de la pila inferior en términos de la altura de la arena. Entonces, esta es la figura. Tiene el reloj de arena. Entonces, su altura es de 12 más 12, sería 24 centímetros. El radio de la base es de 6. Entonces, la arena va goteando acá a un ritmo de 4 centímetros cúbicos por segundo. Se está llenando la parte inferior. Entonces, la altura va creciendo. Entonces, nos están pidiendo el ritmo a la que crece la altura, o sea, la derivada de la altura con respecto a la altura misma. ¿Ok? Entonces aquí todo depende del tiempo, ¿no? O sea, la altura depende del tiempo, el volumen depende del tiempo, ¿ok? Entonces voy a hacer un dibujo en perspectiva, solo de la parte inferior, que es un cono, ¿ok? Pero en perspectiva. Entonces, digamos, hasta aquí está la arena, entonces esta altura es de h, ¿no? Entonces la altura del cono es de 12 y el radio es de 6, ¿no ve? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular el volumen de arena de la parte inferior. Este volumen vamos a calcular, ¿ok? Entonces, el volumen, entonces a esto lo voy a llamar B, el volumen.
O sea, B es el volumen de la parte inferior, ¿ok? Entonces fíjense que el volumen es un cono truncado, ¿no ve? Es un cono truncado. Eso también depende del tiempo, ¿ok? Entonces voy a calcular el volumen en función de h. O sea, voy a hallar una relación entre el volumen y la altura h. Entonces eso es geometría, ¿no ve? Entonces el volumen es el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. El volumen del cono grande es pi por radio al cuadrado, que es 6 sobre 3. Esto es fórmulas de geometría, ¿no? El volumen de un cono es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura, perdón, 12 sobre 3. Área de la base por la altura sobre 3. Menos el volumen de la parte superior, que es un cono también, ¿no? Que sería pi por, a esto lo voy a llamar r, a este radio, radio al cuadrado, por la altura del cono superior es 12 menos h, ¿no? 12 menos h sobre 3, ¿ok? Estoy restando volúmenes, el volumen del cono grande menos el volumen del cono superior. Entonces, la idea es hallar una relación entre el volumen y h, y la altura, ¿ok? Entonces, simplificando acá va a ser 12 sobre 3 es 4. Eso multiplica, ¿no? Es 4 por 36 es 144 pi menos, y esto no se puede hacer mucho, va a ser pi tercios, que es una constante, por radio al cuadrado por 12 menos h. Entonces aquí tengo varias variables, el volumen, la altura y el radio también. Pero hay una relación entre el radio y la altura. Aquí hay que usar geometría. Entonces voy a considerar estos dos triángulos rectángulos. Este de acá arriba y este de acá abajo. ¿Ok? Esos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Por semejanza de triángulos, o sea, no es que sean iguales, porque bueno, estos ángulos son iguales porque son ángulos correspondientes, ¿ok? Y son triángulos rectángulos, entonces son semejantes. Entonces, el lado vertical del triángulo de arriba, que es 12 menos h, es a su lado horizontal, que es r. O sea, el lado vertical es a su lado horizontal, como el lado vertical del triángulo de abajo, que es h, es a su lado horizontal, que sería 6 menos r. Entonces aquí estoy usando semejanza de estos dos triángulos, ¿ok? 6 menos r por 6 es el radio de abajo y r es el radio de arriba. Entonces si resto 6 menos r voy a tener esta parte de acá. Entonces con esto podría calcular r en función de h, ¿no ve? Entonces voy a cruzar esto por esto va a ser 12 menos h por 6 menos r, va a ser r por h. Y distribuyo. Entonces 12 por 6 72 menos 12r menos 6h más hr. Y a la derecha hr también, ¿no? O rh, como quieran verlo. Entonces hr se va a ir, ¿ok? Y de aquí despejan, esto estaría igualado a cero. Y de aquí despejan r en función de h. Entonces sería 72 menos 6h sobre 12. ¿No? O sea, este 12r pasa al otro lado, lo divido entre 12, voy a tener r. Entonces esto distribuyendo sería 72 sobre 12 es 6, creo, 6 menos 6 sobre 12, que es un medio de h. Entonces, esta sería la relación entre el radio de arriba, r, y la altura h, ¿no? O sea, hay una relación entre r y h. Ok, ahora esta r lo voy a sustituir aquí, en esta ecuación. Entonces, para tener todo en función de h, entonces sustituimos en 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener el volumen es 144 pi menos pi tercios por el radio al cuadrado sería 6 menos un medio h al cuadrado por 12 menos h. ¿Ok?
Estoy sustituyendo este radio acá nomás, ¿ok? Entonces aquí ya tengo el volumen en función de h, ¿no ve? Ahora, esto ya es álgebra nomás, es pura álgebra, ¿ok? Esto lo elevan al cuadrado, lo multiplican, ¿ok? Entonces voy a aprovechar que está resuelto en el ejercicio, ya lo ha factorizado en el libro. Entonces, haciendo operaciones se demuestra que esto es pi por h al cubo sobre 12 menos 3h cuadrado más 36h. Cuestión de desarrollar esto, multiplicar, aquí se puede factorizar el pi, simplificar, etcétera. Entonces se llega hasta acá, ¿ok? Entonces, esta es la relación entre el volumen y la altura, ¿ok? Ahora vamos a derivar, ¿no? O sea, vamos a derivar. Entonces, eso es lo que quería hallar en primera instancia, el volumen en función de la altura, ¿no? Entonces voy a derivar respecto del tiempo. Entonces va a ser la derivada de v respecto del tiempo, va a ser pi. Ahora voy a derivar esto, h cubo, el 3 baja, entonces 3 con 12 me va a quedar h cuadrado sobre 4, o sea, 12 con 3 me queda 4, por la derivada de la base, ¿no? La derivada de la base es dh sobre dt, que lo voy a sacar, ¿ok? O sea, por la regla de la cadena. Menos, aquí el 2 baja, entonces 3 por 2 es 6h, por la derivada de la base, es la derivada de h respecto de t, más 36 por la derivada de h respecto de t, que lo estoy sacando a la derivada de h respecto de t, ¿ok? Entonces, tenemos esto, o incluso acá, bueno, me estoy dando cuenta, esto lo podían ver así, 144 pi menos, aquí haciendo como un denominador, 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12, entonces aquí pi sobre 12, y aquí tenían 12 menos h al cuadrado por 12 menos h, era 12 menos h al cubo. También lo podían haber visto así, ¿no ve? Entonces, con esto era más fácil, o sea, porque la derivada de v respecto de t va a ser, esto es una constante, ¿no ve? Entonces su derivada es cero, entonces tengo que derivar esto, entonces esto es una función al cubo, el 3 baja, entonces va a ser menos, el 3 baja 3 con 12 va a ser pi cuartos, por la base, 12 menos h, a la 3 menos uno, o sea, al cuadrado, por la derivada de la base, por la regla de la cadena. La derivada de la base es, la derivada de 12 es cero, y la derivada de menos h sería menos la derivada de h respecto de t. Entonces, menos menos sería más. ¿Ok? O sea, hubiéramos llegado aquí, ¿no ve? Este era otro método. Ahora, con el método que estamos haciendo con el libro, es lo mismo acá, porque puedo hacer como un denominador 4, entonces va a ser pi cuartos, me va a quedar h cuadrado menos 6 por 4 que es 24, 24h, más 4 por 36 que es 144, por dh sobre dt, ¿no ve? Y justamente esto se puede factorizar, esto va a ser pi cuartos por h menos 12 al cuadrado, factorizando, por la derivada de h respecto de t. Entonces, esta sería la derivada del volumen respecto al t. Entonces, fíjense que ya sea por uno u otro método, se llega a lo mismo, ¿no ve? Es lo mismo esto y esto. Este era más rápido, ¿no? No, en Sí, realidad Sonia. uno es negativo. Sonia, sí. ¿Quién levantó la mano? Perdón, Sonia. Sonia Chumacero. Choque. Bueno, no sé. Bueno, uno sale negativo, el otro positivo, pero no se olviden que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando se eleva al cuadrado el signo no importa, entonces, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, en el ejercicio nos pedían la relación entre la razón a la que crece la altura en términos de la altura, dice.
Fíjense, la pila, la parte inferior del reloj de arena se está llenando a un ritmo de 4 centímetros cúbicos por segundo. Entonces aquí lo que vamos a hacer eso significa que esta derivada es de 4 porque es la variación del volumen respecto al tiempo es de 4. Entonces 4 va a ser pi cuartos por h menos 12 al cuadrado por la derivada. Entonces de aquí despejo la derivada, ¿ok? La derivada. Entonces 4 por 4, 16. Pi pasa a dividir y h menos 12 al cuadrado pasa a dividir. Entonces esta es la respuesta, ¿ok? Entonces, ¿cómo está cambiando la altura respecto del tiempo? Está cambiando de esta forma, va a ser 16 sobre pi por h menos 12 al cuadrado, ¿ok? Entonces, acá, fíjense, o sea, este denominador, mientras más si se va acercando a cero, es decir, si h se va acercando a 12, este denominador tiende a cero, ¿no ve? Entonces, el cociente va a tender al infinito. Entonces, mientras vayas, o sea, mientras más se eleve, o sea, mientras h sea más y más grande, la variación de la altura va a ser más rápida. O sea, lo que van a observar acá es que a un principio la arena, como la altura es baja al principio, entonces la variación de la altura es poco considerable, es decir, a un principio parece lento el proceso, o sea, pareciera que no se llenase la parte inferior. O sea, más o menos lo que se va a observar según estos cálculos es, entonces, a un principio se va a llenar lentamente, como que, como que pareciera que, digamos, o sea, no va a terminar, digamos, de llenarse, pero va a ser bastante lento y ya al final, cuando la altura va creciendo, entonces va a subir drásticamente, ¿ok? O sea, a medida que suba la altura, entonces más rápido se va a ir llenando, ¿ok? Va a acelerar, ¿ok? La parte final va a ser brusca, ¿ok? Al principio es lento el llenado y la parte final es brusca en cuanto a la altura respecta, ¿ok? Eso es por causa del denominador h menos 12 al cuadrado, ¿no? Que si h tiende a 12, entonces el denominador tiende a cero y el cociente va a tender al infinito, ¿no? Ok, preguntas. Inge, ¿por qué dB sobre dt lo sustituyó a 4? Porque esto representa el cambio del volumen respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo está cambiando el volumen? Eso nos dicen en el ejercicio. En el ejercicio nos dice que la arena cae a razón de 4 centímetros cúbicos por segundo. Este es el ritmo de llenado, entonces. O sea, cómo varía el volumen respecto al tiempo. Entonces sería 4. Es por este 4 de aquí. Por eso lo he igualado a 4, ¿ok? Ok. Hay varios ejemplos en el libro. eh, Realmente ahí pueden practicar bastante. Eh, Hay muchos problemas geométricos. Voy a hacer el 41. No, el 42 voy a hacer, ok, del clavadista. Sí, está bastante. Ok, a ver acá. Bueno, tiene varios incisos. Y acá está la figura, ok. Voy a copiar.
Ok, a ver, esto dice, un clavadista salta desde una plataforma elevada con velocidad inicial hacia abajo de un pie por segundo. O sea, se lanza hacia el centro de un gran tanque circular que está aquí, de agua, ¿ok? Por física, la altura del clavadista por arriba del nivel del suelo está dado por S de t igual a menos 16t cuadrado menos t más 200. Esto me da la altura del clavadista respecto del tiempo, ¿ok? O sea, la altura del trampolín es de 200. Fíjense, si sustituyen t por cero, les va a dar 200 justamente. Entonces les da la posición inicial. O sea, el S de t representa la altura del clavadista respecto al piso, ¿ok? Donde t mayor o igual a cero es el tiempo medido en segundos. Inciso A. Use una función trigonométrica inversa para expresar θ en términos de S. Θ es el ángulo acá, o sea, θ es el ángulo de visualización del clavadista respecto al tanque, ¿no? O sea, el tanque, fíjense, es circular, tiene un radio de 15 pies y tiene una altura de 15 pies, o sea, es cilíndrica, ¿no ve? Entonces, θ es el ángulo de visualización que tiene el clavadista respecto al ancho del tanque, ¿no ve? Ok, entonces esto es, el inciso A es trigonometría nomás, ¿ok? Entonces, el inciso A lo voy a dibujar así, ¿ok? Entonces, esto es θ, este ángulo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, el radio, esto es de 15, ¿no ve? Entonces, este lado sería 15. Entonces, acá, si esto es θ, entonces ese ángulo se divide por la mitad. Entonces, esto sería θ medios, ¿no ve? Y esto también sería θ medios, o sea, la mitad. Y esta altura sería la altura del clavadista menos la altura del tanque, o sea, sería S menos 15. S menos 15. ¿No ve? Porque el S mide desde el piso. Entonces voy a usar trigonometría simple. Aquí voy a usar tangente de θ medios. Tangente de θ medios es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería 15 sobre S menos 15. ¿No ve? Entonces esto sería 15 sobre S. Nos dan S en el ejercicio. Es menos 16t cuadrado menos t más 200. Entonces sería menos 16t cuadrado menos t más 200 y 200 menos 15 es 185. ¿Ok? Yo ya estoy simplificando. Entonces, tangente de θ medio sería eso. Por lo tanto, θ medios, o sea, θ medio sería el arco tangente de esto. Entonces, θ sería dos veces el arco tangente de 15 sobre menos 16t cuadrado menos t más 185. Entonces, esta es la respuesta del inciso A porque nos dice use funciones trigonométricas inversas para hallar θ en función de, no, perdón, en términos de S era, ¿no? Entonces estoy haciendo, bueno, he hecho un poco de más. En realidad, en términos de S, era quedarnos con la primera parte nomás, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, este es arcotangente, entonces θ va a ser 2 por la arcotangente de 15 sobre S menos 15. Esta en realidad es la respuesta del inciso A, ¿ok? El Preguntas del otro está, inciso A. Sí, el otro está en términos de T, sería, ¿no? Inge. sí, el otro está en términos de T, sí. Ah, ya, gracias. Algo que no me quedó claro porque no conozco mucho es la tangente de pi medios, perdón, de tita medios, no se pasa el 2 a multiplicar primero al numerador. Directo se pasa el doble de la tangente o es lo mismo. No, primero pasa el arcotangente y luego pasa el 2. Ah, ya, ya, gracias. Ok.
Inciso B. Encuentre la razón a la cual el ángulo θ subtendido por el tanque circular, según lo ve el clavadista, crece en t igual a 3 segundos. Se está bajando. Obviamente el ángulo va creciendo, ¿no? Pero mientras más abajo está el clavadista, θ se hace más grande. Entonces, θ está creciendo con el tiempo. Entonces, a los 3 segundos, ¿cómo está creciendo el ángulo? Entonces, es su derivada, ¿no ve? Voy a trabajar con esta relación 1, ¿ok? Entonces, o sea, me están pidiendo la derivada de θ respecto de t. Entonces, va a ser 2, es una constante. Ahora tengo que derivar la arcotangente. ¿No ve? La derivada del arco tangente, entonces, de esta función va a ser, hemos visto el arco tangente, va a ser 1/1 más la función interna, que es 15 sobre s menos 15 al cuadrado, y por la regla de la cadena, por la derivada de la función interna. Entonces ahí el 15 es constante, y s menos 15 pasa arriba a la menos 1, ¿no? Entonces eso deriva, sería menos, el menos lo voy a poner por delante, s menos 15 a la menos 2, ¿no? Estoy derivando la función interna por la derivada de la base, o sea, la derivada de s menos 15 sería la derivada de s respecto de t, ¿ok? Entonces, estoy derivando, ¿ok? Estoy derivando usando la regla de la cadena. Entonces, esto se puede simplificar. 15 por menos 2 es menos 30. Aquí como un denominador es s menos 15 al cuadrado, que se va a ir con este s menos 15 al cuadrado. Entonces me va a quedar s menos 15 al cuadrado más 15 al cuadrado, que es 225. Acá va a ser como un denominador por la derivada de s respecto de t. ¿Ok? Entonces, en el tiempo 3 segundos, o sea, cuando el tiempo vale 3, porque en ese instante me están pidiendo, puedo calcular la S. No se olviden que la S es, hay una relación entre la S y el tiempo, reemplazo aquí tiempo por 3 nomás, ¿no ve? Entonces sería menos 16 por 3 al cuadrado, menos 3 más 200, sería 53. Entonces, esa sería la altura a la que está el clavadista. Entonces, se encuentra, o sea, en 3 segundos el clavadista se encuentra en 23 pies de altura. Y bueno, sabemos además que S, voy a copiar aquí la fórmula, es menos 16t cuadrado menos t más 200. Entonces va a ser menos 16t cuadrado menos t más 200. Entonces, si derivo S respecto de t, esta es una derivada. Entonces el 2 va a bajar, menos 16 por 2 es menos 32t. Lo estoy derivando respecto de t, menos la derivada de t, que es menos 1. Entonces, justamente, o sea, lo que estoy queriendo calcular es en 3 segundos. Entonces la derivada de s respecto de t va a ser, reemplazo t por 3, menos 32 por 3 menos 1 sería menos 97. Menos 97, ¿no? Entonces, esto lo reemplazo acá y la S, que es 53, lo reemplazo acá. Entonces, la derivada de θ respecto de t va a ser menos 30 sobre la S es 53, entonces sería 53 menos 15 al cuadrado más 225. Y la derivada de S respecto de t es menos 97. ¿No ve? Entonces, la derivada de θ respecto de t es 30 por 97 sobre 53 menos 15 al cuadrado más 225. Entonces esto es 1,743. ¿Ok? Entonces, este sería el ritmo a la que está creciendo el ángulo. O sea, el ángulo lo medimos en radianes y el tiempo en segundos. Entonces,
El ángulo de visualización a los 3 segundos está creciendo a un ritmo de 1.743 radianes por segundo. ¿Ok? Preguntas del inciso B. Ok, todo es regla de la cadena aquí, ¿no? Inciso C dice, ¿cuál es el valor de tita cuando el clavadista golpea el agua? Bueno, aquí no hay necesidad de usar ecuaciones, o sea, derivadas. ¿Alguien me puede decir, digamos, el clavadista golpea el agua? ¿Cuál es el ángulo tita? No se necesita resolver nada. 90 grados. No, tita es desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? ¿Cuánto vale tita? ¿Cuánto? 180. 180, pero estamos trabajando en radianes, entonces va a ser pi radianes, ¿ok? Entonces ahí es simplemente eso, ¿ok? Inciso D. ¿Cuál es la razón de cambio de tita cuando el clavadista golpea el agua? Entonces vamos a calcular el tiempo en el que golpea el agua, ¿ok? Entonces el tiempo en el que golpea el agua es cuando la altura es de 15, ¿no ve? Entonces tiempo en la que golpea el agua. Entonces, esta era la ecuación, ¿no ve? Entonces, la altura lo igualo a 15 nomás. Entonces, 15 va a ser esta fórmula, menos 16t cuadrado, menos t más 200. Esto me da una ecuación cuadrática en t, que es 16t cuadrado más t. Y 15 menos 200 es menos 185 igual a 0, ¿no ve? Entonces, esta es una ecuación cuadrática. Resolvemos para t. ¿Ok? Lo pueden hacer con la calculadora que resuelve ecuaciones cuadráticas. Entonces el 16x cuadrado más perdón, menos 185 igual a 0. Lo estoy resolviendo con la calculadora. Me da dos tiempos, menos 3,43, que no es posible porque es tiempo negativo, no se puede dar. Y la otra es 3,369 segundos. Entonces, esta sí. O sea, el clavadista va a tocar la superficie del tanque en un tiempo de 3,369 segundos. ¿Ok? Entonces, en este tiempo, su altura va a ser de 15, ¿no ve? Y por los cálculos que hemos hecho en el inciso anterior, fíjense, se mantienen estas fórmulas, o sea, la derivada de s respecto de t es esto, esto no va a cambiar. Pero como el tiempo es 3,369, entonces esta derivada va a ser menos 32 por ese tiempo. O sea, sustituyo, es como en el inciso B, pero sustituyendo por ese tiempo, o sea, sería menos 32 por 3,369 menos 1. Estoy sustituyendo aquí. Entonces esto sale menos 108,816. ¿Ok? Entonces el proceso es similar al inciso B, solamente que estoy cambiando los 3 segundos por 3,369. Y estas fórmulas no van a cambiar porque estas son generales, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí la S por 15 y la derivada de S respecto de T por menos 108. ¿No ve? Entonces derivada de tita respecto de T va a ser menos 30 sobre S menos 15, o sea, sería 15 menos 15 si quieren, al cuadrado más 225 por la derivada de S respecto de t, que es menos 108,816. Y eso ya calculan nomás, esto es 0, 9, 0.
Entonces va a ser menos 108 por menos 30 sobre 225. Entonces sale 14,508 radianes por segundo. Entonces, esta es la respuesta del inciso D. O sea, cuando el clavadista toca la superficie del agua, entonces su ángulo crece al mayor ritmo posible, que es 14,508. Un poco antes, a los 3 segundos, su ángulo crecía en el inciso B a un ritmo de 1,74, ¿no? Radianes por segundo. Esto era a los 3 segundos. Pero cuando toca la superficie del agua ya se da el valor mayor, 14,508. ¿No? O sea, esto es lo mismo, ¿no? Al principio, el clavadista, si se imaginan el problema, el ángulo no crece mucho al principio, o sea, está arriba, entonces ese ángulo no crece mucho, pero a medida que va cayendo, este ángulo va cambiando bruscamente de tamaño. ¿Ok? Entonces la mayor variación se va a dar cuando llegue a la superficie del tanque. ¿Ok? Ok. Preguntas del inciso D. Ok. eh, bueno, avanzaremos hasta aquí nomás, por favor. Se me ha presentado una urgencia. Pero les voy a decir, bueno, vamos a fijar fecha de examen ya nomás ya para que vayan estudiando. Primer parcial. eh, entonces ya tienen que ir estudiando, por favor, va a ser de este lunes al siguiente va a ser, ¿ok? O sea, en 10 días. Lunes 25 de octubre, ¿ok? Pero no va a ser en horario de clases, va a ser a las 15:45. ¿Ok? Entonces estamos fijando la fecha del primer parcial. Les voy a dar los detalles la siguiente semana todavía, que vamos a seguir avanzando. O sea, va a ser desde el primer capítulo, o sea, el capítulo 1, capítulo 2 y esto del capítulo 3 vamos a seguir avanzando por si acaso la siguiente semana. ¿Ok? Entonces va a ser hasta donde avancemos la siguiente semana todavía. Entonces, pero vayan estudiando, ¿ok? Tienen 10 días, ya tienen que ir estudiando. Les voy a dar los detalles la siguiente semana, pero de manera general el examen va a ser virtual y escrito, ¿ok? Es virtual y escrito, o sea, digamos así, de manera resumida, o sea, les voy a enviar 3 preguntas al Classroom y me las tienen que devolver al Classroom escrito, ¿ok? Van a tener 50 minutos más o menos. Es un examen escrito, ¿ok? Les voy a hablar de los detalles la siguiente semana, ¿ok? No sé si tienen preguntas. Disculpe, ingeniero, ¿está fijo el examen para esa fecha? Sí, no vamos a cambiar porque es justamente según calendario académico, estamos en la franja de exámenes, ¿no? Entonces, no va a cambiar esta fecha, por favor. O sea, va a ser el lunes 25, no se va a mover la fecha del examen, ¿ok? Tampoco, no dije. Ok. Por ejemplo, yo tengo clases ahora. Sí. Tampoco el horario se puede mover, no dije. No se puede charlar todavía con los compañeros. No, el horario no, no. Vas a tener, por favor, que por ese día nomás te voy a pedir que le des prioridad a este examen. Va a durar, va a durar 50 minutos, ¿ok? No, no, no dura hora y media tampoco. Entonces, por este día, dale prioridad al examen, ¿ok? A este examen. Listo.
Ok. ¿Preguntas? Ok. Nos quedaremos aquí, por favor, ok. Continuamos el día lunes, ok. Vamos a seguir avanzando y bueno, yo les voy a decir hasta dónde va a ser el examen, ok.